Muy buenas tardes. Iniciamos la sesión con algún retraso. Y antes de darle la palabra, en todo caso le doy la bienvenida a doña Aurora Cosano Prieto, bienvenida al Parlamento de Andalucía y a esta comisión. Antes de siquiera de leer la cláusula introductoria, quería comunicaros que, fruto de lo que hemos vivido en la comparecencia anterior, y una vez asesorado también como no puede ser de otra manera, por los servicios jurídicos de la Cámara y en concreto por el letrado de la Comisión, es mi voluntad daros traslado, y lo haremos a lo largo de la mañana, de una convocatoria de la parte reservada de la Comisión para proponer un acuerdo que de alguna forma ya se ha hecho explícito aquí por parte de los grupos la voluntad de cuál podría ser ese acuerdo, y que iría haciendo referencia, y os leo por encima, a los efectos de lo dispuesto en el punto 5 de la resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de 14 de junio de 2012 sobre organización y funcionamiento de las comisiones de investigación, poner en conocimiento de la Mesa del Parlamento el hecho de que el señor don Antonio Rivas Sánchez abandonó la sala de la comisión no cumpliendo el deber de comparecencia porque había sido citado, habiendo realizado los apercibimientos legales oportunos, y su traslado al Ministerio Fiscal en orden al ejercicio de las acciones que fueran pertinentes. Proponer un acuerdo en esta línea en la próxima sesión, por lo tanto, que tengan conocimiento los diputados que se los convocará en breve al efecto. Lo digo porque la premura lo hacía evidente y debía de comunicarlo aquí. Tenemos que ser rápidos y expeditivos en esta cuestión, y además así transmitírselo a la ciudadanía para poner también el valor del trabajo que estamos haciendo todos y todas aquí. Y sin más, y antes de darle la palabra a doña Aurora Cosano Prieto, paso a leer la cláusula introductoria, como en todos los casos, al inicio de la sesión. Como usted sabe, el Parlamento de Andalucía decidió en su día la creación de la Comisión de Investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación. Su testimonio deberá versar sobre cuantos extremos pueda proporcionar en relación con el objeto de esta comisión. Le informamos que, respecto de su comparecencia y declaración, esta comisión le asegura en todo momento el respeto a los derechos reconocidos por la Constitución y especialmente a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Asimismo, se le garantizan sus derechos a no declarar contra usted mismo, a no confesar ser responsable de ilícito penal o administrativo y cuantos otros bien reconocidos en la legislación vigente. Debemos también advertirle de que, a tenor del artículo 502.3 del Código Penal, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltase a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Sobre la forma en que se desarrollará la sesión, le informo que la comparecencia se llevará a cabo de forma oral. La persona compareciente comenzará con una declaración inicial por un tiempo de exposición de 10 minutos. Seguidamente, tras esa primera declaración, procederá un turno de intervención de cada grupo parlamentario, que se desarrollará por el procedimiento de preguntas y respuestas, y tendrá lugar por espacio de 15 minutos, que comprenderá tanto las preguntas del diputado o diputada como las respuestas de la persona compareciente, todo ello sin perjuicio de las funciones de moderación que corresponden al presidente de la comisión. Tras la primera ronda de preguntas, por cada grupo parlamentario se concederá, por parte de la Presidencia y a solicitud de los portavoces de los grupos, un segundo turno de 5 minutos para aclarar, concretar o matizar aquellas cuestiones o respuestas que no hayan quedado a juicio del grupo solicitante suficientemente esclarecidas. Y a continuación le doy la palabra, como en todos los casos, a doña Aurora Cosano Prieto, delegada provincial de Empleo de Sevilla. Señor, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Como cuestión previa, en virtud de los derechos constitucionales que me asisten, habida cuenta las actuaciones penales iniciadas en mi contra y conforme a las indicaciones expresas realizadas por el letrado encargado de la Dirección Técnica de mi defensa en dicho procedimiento, me acojo a mi derecho a no declarar y a no responder a ninguna de las preguntas que se me realicen. Realmente considero que esta comisión de investigación, por razones obvias, no es el foro adecuado ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista político para exponer los evidentes argumentos que me eximen de responsabilidad penal y que salvaguardan mi honestidad personal, que serán desarrollados en la vía judicial correspondiente en los términos
de los que tendrán noticia en su momento oportuno. Nunca he recibido, ordeno las hojas, como comprenderán, no es una situación. No se preocupe, tiene tiempo de sobra. Sí, sí. No hay problema. Aquí tiene usted. Aquí está. El día que tomé posesión del cargo, prometí, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. En ningún momento he faltado a esa promesa, como tampoco he faltado a los principios éticos que aprendí en mi familia y que me han conducido en todos y cada uno de los aspectos de mi vida personal y profesional. Durante toda mi trayectoria profesional he sido especialmente rigurosa para que el trabajo estuviera bien hecho. No he escatimado esfuerzo personal en alcanzar ese objetivo. También lo he exigido a los profesionales a mi cargo, valorando el empeño que ponían para lograrlo. Y desde aquí les reconozco y les agradezco el trabajo y el esfuerzo realizado a todos y cada uno de ellos. Nunca he recibido instrucciones, directrices ni órdenes de mis superiores que cuestionen esa promesa ni esos principios. Tampoco he dado instrucciones, directrices ni órdenes a los profesionales a mi cargo que les obligara a incumplir la normativa vigente. En todo momento he actuado en el convencimiento de que las decisiones que he tomado y adoptado estaban sustentadas en el más estricto cumplimiento de la ley. En este mismo orden de cosas, me permito recordarles que todas las actuaciones realizadas en materia de formación profesional para el empleo, de las convocatorias que tuvieron lugar durante mi etapa de responsabilidad, estuvieron sometidas de forma escrupulosa a los controles de fiscalización legalmente establecidos. Circunstancia esta que hace imposible la existencia de responsabilidad en los términos planteados en cuanto a la gestión, evaluación y justificación de los cursos de formación. Es por todo ello por lo que les reitero que, en base al derecho constitucional de defensa que me ampara y que me legitima, para no contestar al interrogatorio que se me realice, se me permita, en el momento oportuno, abandonar esta comisión. Sí, muchas gracias, señora Cosano. Pues para hacer compatible el derecho que tiene la compareciente, derecho constitucional, que esta presidencia lógicamente tiene que avalar y amparar, con el derecho que a su vez tienen también a participar en los asuntos públicos y ejercer su trabajo los diputados de esta Cámara, voy a proceder a que se siga sustanciando esta comparecencia, iniciando el primer turno, como en todos los casos, de preguntas. Y en este caso no habrá respuesta. Por lo tanto, le pido a los diputados, como en todos los casos, que, siendo así y para que no haya colisión de ningún derecho, vuelvo a repetir dos cuestiones que me parecen fundamentales. Una, que no reiteremos nuestras preguntas, puesto que se van a entender con meridiana claridad y van a constar en el diario de sesiones para su posterior consulta y análisis. Y, en segundo lugar, que tampoco utilicemos los silencios para que el compareciente se pudiera sentir de una determinada manera y pudiera sentirse ni siquiera de lejos coaccionado. Por lo tanto, vamos a hacer compatible, les pido que vamos a hacer compatibles los dos derechos y, por lo tanto, vamos a iniciar el turno
en este caso iniciándolo por Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Señora Cortés, señoría, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señora Cosano. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, lógicamente respetamos que se acoja a su derecho a no responder a las preguntas, porque declarar sí ha declarado en su primera y no sé si única intervención, pero al mismo tiempo manifestamos nuestra opinión de que los responsables políticos que durante algunos años estuvieron bajo su competencia, junto, lógicamente, con los servicios centrales, el despliegue en el territorio de las políticas activas de empleo, deben de colaborar con esta comisión de investigación al objeto de delimitar las responsabilidades políticas, que es lo que aquí estamos viendo. No, esto no es un tribunal, esto no es un juicio, aquí no vamos a hablar ni de delitos, ni administrativos, ni penales, ni contables, aquí estamos hablando de responsabilidades políticas. Entiendo que desde la cultura democrática que tiene, sin lugar a duda, entenderá que el Parlamento es el espacio político donde han de dirimirse, en su caso, y hallarse, en su caso, esas responsabilidades políticas. Yo voy a pasar a hacerle las preguntas que habitualmente le hago a los delegados o delegadas provinciales que han pasado por esta comisión de investigación y que al mismo tiempo tenían la competencia de directores o directoras del SAE. No sin antes decir que hay una serie de hechos objetivos que deben de tener una responsabilidad política y por eso los grupos parlamentarios por unanimidad aprobamos la realización de esta comisión de investigación. Le digo que hay una paralización decidida unilateralmente por la actual presidenta de la Junta de Andalucía de los cursos de formación para el empleo, que hay una suspensión de pagos de la Comisión Europea del Fondo Social Europeo fruto de la falta de credibilidad de la gestión de Andalucía en esos fondos, que ha habido una descertificación absoluta de todo el dinero que de Fondo Social Europeo se pagó en el periodo 2007-2013 de ese Fondo Social Europeo para los cursos de formación. Los responsables procedieron a la descertificación de esos fondos, que se aprobó una revisión de todos los expedientes, que ha habido escritos ya firmes de reintegro de cantidades de dinero percibidas por entidades subvencionadas porque no destinaron al objeto para el que se les subvencionó el dinero, que tenemos informe de actuación de la Intervención General en prácticamente todas las provincias y que, de telón de fondo, no menos importante, sino el más importante, diría yo, Andalucía lamentablemente ha tenido y tiene un desempleo estructural a pesar de la cantidad de dinero y de la cantidad de políticas activas de empleo destinadas fundamentalmente, que es el caso que ocupa esta comisión, a la formación profesional para el empleo. Estos son hechos objetivos que han ocurrido en los últimos años y que hemos ido teniendo conocimiento, algunos de ellos de forma directa y otros a través de funcionarios y funcionarias que sí que han colaborado con esta comisión, a pesar de que alguno de ellos, como usted conoce, también estaba siendo investigado por la justicia. Lo primero que yo le quería preguntar es la sorpresa que nos causó cuando leímos el informe especial de la interventora de la provincia de Sevilla, una interventora que lo que plantea es que, fruto de la falta de colaboración del órgano gestor con su trabajo, le llevó a no poder emitir una opinión sobre el encargo que tenían desde la intervención general. Digo que nos sorprendió porque es verdaderamente anómalo que una interventora provincial, en este caso, no pueda emitir informe por la falta de colaboración del órgano gestor del SAE. Y yo quería preguntarle qué motivó esa falta de colaboración y qué consecuencia valora usted como responsable de esa situación. Y luego una serie de preguntas que también le he hecho a todos los y las delegadas provinciales de empleo en sus respectivas provincias, que tienen que ver con qué instrucciones llegaron de los servicios centrales
para el cumplimiento de las recomendaciones que el informe de la Cámara de Cuentas elevó a definitiva en el año 2007 y se abordaron en algunas de las reuniones de centro de dirección ampliada a los delegados territoriales, el informe que el Tribunal de Cuentas hizo en su día precisamente sobre la formación para el empleo. ¿Qué instrucciones llegaban, en su caso, de los servicios centrales para la inspección de los cursos? Es decir, cómo homologar esa visita y revisión de los cursos de formación para el empleo que se daban en las distintas provincias, qué instrucciones llegaban de los servicios centrales para el seguimiento de la inserción laboral fruto de los cursos de formación para el empleo, qué instrucciones llegaban de los servicios centrales para el seguimiento de los cursos multiprovinciales que se concedían desde los servicios centrales, pero que el seguimiento se hacía desde las delegaciones territoriales. Cómo se custodiaban los expedientes, habida cuenta de que, además, de manera específica, prácticamente en todos, pero en el informe que no pudo elevar la interventora provincial de Sevilla, bueno, pues sitúa que le llegan expedientes absolutamente desordenados, con facturas completamente ilegibles, fotocopias completamente ilegibles, habida cuenta de que una de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas del año 2007 era efectivamente eso, que los órganos gestores tenían que extremar el celo porque la Cámara de Cuentas se había encontrado ya en su día, año 2004, expedientes absolutamente desordenados. Quería preguntarle acerca de la herramienta informática GEFOC y acerca de la empresa UMAC, por si tenía trabajadores o trabajadoras en el SAE o en la Delegación Provincial de Sevilla. Preguntarle por qué las convocatorias de los últimos años se hicieron sin concurrencia competitiva. 4 de las 5 líneas eran sin concurrencia competitiva y a pesar de que la Ley General de Subvenciones establece que la norma será la concurrencia competitiva, ¿qué directrices políticas llegaron, si es que lo hicieron, de los servicios centrales acerca de las exceptuaciones? ¿Qué instrucciones llegaron, si es que llegaron, de los servicios centrales sobre la elección de los auditores, que, como usted sabe, ha sido puesto en tela de juicio por los interventores y se ha planteado cambio en la normativa que regula el papel de los auditores? Quería preguntarle si en su provincia también, como nos contó aquí un empresario justamente de la provincia de Sevilla, él nos llegó a plantear que el beneficio de la empresa, venía a plantear que ellos no trabajan por amor al arte, y a preguntas de esta diputada, el empresario reconoció que el beneficio con el que se quedaba la empresa que organizaba los cursos de formación para el empleo era del 20%. Quería preguntarle acerca si usted tuvo conocimiento alguna vez o llegó a sus oídos que efectivamente había empresas como esta que lo reconoció absolutamente sin ningún tapujo, que el beneficio era el 20% de la subvención. Quería preguntarle si llegaron de los servicios centrales o plantearon en alguna de las reuniones de los consejos de dirección ampliados armonización para el salario de los formadores o de las formadoras, así como de los procesos de subcontratación que llevaban los cursos de formación para el empleo. Y, para finalizar, si nunca se preguntaron a la hora de evaluar las políticas públicas cómo era posible que Andalucía mantuviese el nivel de desempleo estructural que mantenía a pesar de esas convocatorias de formación para el empleo, y si nunca se preguntaron, políticamente hablando, lógicamente, en alguna de las reuniones que mantuviera con sus superiores jerárquicos políticos, cómo podía ocurrir que había mujeres que iban de curso en curso, año tras año o mes tras mes, sin que encontraran el empleo para el que supuestamente habían sido formadas. Digamos que si nunca se preguntaron por la evaluación y por que esas políticas activas de empleo fuesen específicas. Estas eran las preguntas que yo le quería trasladar. En fin, respetamos su derecho a no responder a las preguntas, aunque, lógicamente, nos hubiera gustado que colaborase con esta comisión de investigación a la hora de depurar, en su caso, las responsabilidades políticas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. A continuación, y para seguir este primer turno, voy a dar la palabra al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Marta Busquets, señoría, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Cusano. Darle las gracias porque esté usted aquí. Respetamos su derecho a no declararle algo de lo cual no hacemos eco, pero sí que tengo que estar en desacuerdo con usted respecto a una puntualización que usted ha hecho. Ha dicho que no era el foro adecuado, ni jurídico, ni políticamente. Con respecto al foro adecuado jurídicamente, obviamente sí puedo estar de acuerdo, porque imagino que para eso usted tendrá que dilucidarlo en los juzgados, pero entiendo que obviamente este sí es el foro político, porque yo creo que quizá la gran problemática con la que nos estamos encontrando los miembros de esta comisión de investigación es que precisamente por esos procedimientos paralelos que hay jurídicos, pues estamos encontrando verdaderos inconvenientes por parte de los comparecientes de intentar esclarecer algo de luz, intentar depurar las responsabilidades políticas, que no penales, y yo creo que eso es algo claro, porque yo considero que puede ser que alguien, o bien por una lasitud en los controles, o bien por lo que sea, pero los hechos que pudieran ser declarados de responsabilidad política no tienen por qué ser constitutivos de un ilícito penal. Eso yo algo que tengo muy claro, y el problema es que como aquí se están llevando las dos cosas conjuntamente, pues ustedes no responden, ustedes, los políticos que estaban al frente en ese momento, que son los que debieran de agradar la situación a los miembros de esta comisión, no hablan, lo cual repito que es respetable, pero obviamente entorpece y bastante el trabajo de esta comisión, respetando lógicamente su derecho a no declarar por la otra situación que lleva paralela. Pero sí matizarle que obviamente dado que estamos en un parlamento y en una comisión de investigación, pues el foro político adecuado, y eso sí que tengo que corregírselo, por lo menos desde el punto de vista de esta diputada, lo que usted ha dicho. Sí que no me voy a reiterar en las preguntas que ha dicho mi compañera de Izquierda Unida, porque, en fin, serían prácticamente las mismas, sí, con algunas más, pero sí es verdad que nos encontramos con una situación, y repito, que excluyendo los posibles actos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, la realidad es que nos encontramos con una situación que sí, que tienen que depurarse responsabilidades políticas, porque nos vemos con que las subvenciones para la formación se suspendieron en el 2013, nos vemos con que se produjo una desertificación de fondos, nos vemos con que la Unión Europea, como consecuencia de la irregularidad en estas subvenciones, pues se ha producido una pérdida de confianza en Andalucía, nos vemos con unos informes de una Cámara de Cuentas donde ya puso de manifiesto desde el año 2004 unas irregularidades, nos vemos con un informe de intervención, un informe especiales que se produjeron precisamente sobre las subvenciones en la formación de todo el conjunto de subvenciones que daba el SAE, porque se detectó unas especiales irregularidades en este tipo de subvenciones, y nos vemos con que posteriormente en sus informes de intervención pues abocaron a un informe de actuación que usted sabe como yo que es un instrumento totalmente excepcional, con lo cual a partir de ahí algo de responsabilidad política debe de haber, y eso es ni más ni menos que el objeto de esta comisión, y sobre todo y fundamental el evitar y el poner los mecanismos, los instrumentos necesarios para que situaciones así no volvieran a ocurrir, que yo creo que es deseo de todos. Yo estoy segura que también de usted, estoy totalmente también convencida. Dentro de eso ya mi compañera le ha preguntado por el tema de las limitaciones al alcance. Eso sería una pregunta obvia, porque es verdad que el informe de intervención se pone de manifiesto pues la multitud de inconvenientes con el que se ha encontrado el interventor para poder llevar a cabo ese informe especial. Entonces queríamos preguntarle acerca de cómo se produjo, por qué no se produjo de forma totalmente adecuada y exhaustiva esa facilitación de la documentación a la intervención. Queríamos preguntarle, en su doble vertiente, lógicamente como directora del órgano gestor y como delegada provincial, cómo se emitían esos certificados que iban dirigidos a la intervención de la Junta de Andalucía, donde se acreditaba como cierto que los fondos que se destinaban eran
se aplicaban al fin para el cual lógicamente se dotaban, y luego parece ser que tanto de los informes de intervención existe alguna anomalía respecto a eso. Entonces queríamos preguntarle sobre cómo comprobaba usted en esa doble faceta a la que yo le he hecho referencia, pues esos requisitos, esos aspectos fundamentales para poder emitir esa certificación. Queríamos preguntarle por qué, en esa doble faceta, por qué piensa usted que se ha producido esas irregularidades en las 8 provincias, como ponen de manifiesto los informes de intervención, de usted que ha dicho que no tenían ninguna directriz, pero lo cierto y real es que es algo que ha ocurrido y en las 8 provincias con un carácter general, no solamente en Sevilla, por lo cual, si no había ninguna instrucción al respecto, que hecho que no podemos en duda, eso ya se encargarán los órganos judiciales correspondientes, pero sí que es lo que ocurría para que ustedes, como en su calidad, en su doble vertiente de directores del órgano gestor y de delegados, no llevaran a cabo su trabajo con la exhaustividad pues precisa y necesaria. Queríamos preguntarle también respecto a las cantidades pendientes de justificar fuera de plazo desde el año 2005 al año 2012. Sabemos que usted no estaba en esa época, pero cuando usted llegó pues estaban todavía pendientes de justificar y que se cifraron en 89.894.344 euros. Queríamos preguntarle qué pasa con este dinero, si se ha solicitado el reintegro y en fin, a ver qué es lo que ha pasado, si se ha podido recuperar parte de esa cantidad, porque es verdad que los informes especiales hacen referencia al año 2009, 2010, 2011, pero a este grupo preocupa y bastante lo que haya podido ocurrir en los años anteriores, en los años precedentes, y que han estado fuera de estos informes especiales, y de eso se tiene poca información. Por eso queríamos preguntarle acerca, si recuerda, por lo menos someramente, cuántos importes se han llevado a cabo esos reintegros de esos años anteriores. Queríamos preguntarle sobre la entidad a las que se solicita el reintegro, si se suele devolver o no, y en plazo voluntario. Esto es verdad que preocupa porque, por un lado, sabemos y tenemos conocimiento de que hay algunos beneficiarios que están pleiteando con la Administración, o la Administración también pleiteando con los beneficiarios para poder recuperar esas cantidades, con lo cual, de cierta manera, ya está costando un poco a los andaluces esos procedimientos judiciales. Y nos preocupa también aquellas empresas beneficiarias que a día de hoy todos sabemos muchas que han desaparecido, que están insolventes, y entonces es un dinero que lógicamente no vamos a volver a recuperar los andaluces. Queríamos preguntarle sobre si se exigió en algún momento que se emitieran diplomas acreditativos respecto a cursos que no se habían realizado, por ejemplo, como respecto a cursos de la FAFE, y si se han llegado a pagar esos cursos que no se han impartido. Sobre esas limitaciones ya le hemos hecho referencia, pero sí queríamos preguntarle también sobre las convocatorias que usted suscribió, por ejemplo, la de fecha 8 de junio de 2012, que esa iba para trabajadores desempleados con un importe total de 24.134.206, y haciendo comprobaciones, pues simplemente a lo mejor con la lectura del BOJA y cualquier otro documento de registro público, pues nos hacemos eco que, por ejemplo, en esa convocatoria, en esa resolución, pues nos encontramos con 8 entidades que no existían antes de la convocatoria, con 6 que no tenían actividad alguna a la fecha de la resolución, y al menos con 33 empresas que, después de cobrar ese 75% como mínimo, pues han desaparecido, o incluso algunas que en la fecha en la que se concedió esa convocatoria pues no se dedicaban a la formación. Y por citarle algunas, pues me encuentro aquí con Mejía y Pinilla, donde, por ejemplo, se le otorgó una subvención de 158.000 euros, otra ingeniería de conocimiento, donde se le concede esa convocatoria en fecha 8 de junio de 2012, pero por auto de julio de 2012 se encuentra inmersa en un concurso de acreedores, y sin embargo percibió, por un lado, 101.000
euros 430 y, por otro lado, en el año 2011, en el año anterior, 289.297 euros. Por eso queríamos preguntarle acerca de qué control y qué criterios seguía la Dirección Provincial de Sevilla para repartir estas subvenciones sobre estas determinadas empresas. Queríamos preguntarle también por la resolución que usted también firmó en fecha 14 de febrero de 2011, donde aquí se repartió 49.113.745 euros. Aquí nos encontramos pues con varias empresas, entre ellas empresas del señor José Silvianes, también con 263.385 euros. También nos encontramos formación integral para el empleo con 204.637 euros y varias empresas del señor Ojeda Avilés por un importe total de 2.205.046 euros. Entendemos que estas cuantías, aparte de otros, son bastante elevadas, que son casi el doble de lo que vienen a repartir otras direcciones provinciales, y por eso queríamos preguntarle a partir de qué cuantías se supone que dejan de ser competentes la dirección provincial y pasaba a ser necesario incluso pues el informe y autorización del Consejo de Gobierno. Queríamos preguntarle si se tenía conocimiento, como en el caso que así se ha visto de la empresa del señor Silviani y de Ojeda Avilés, que son empresas vinculadas, y entonces si se sumaban las cuantías que se le otorgaban a esos mismos beneficiarios, cuando se trataba de un mismo beneficiario, si se sumaban las cuantías que se daban. Queríamos preguntarle cuántas acciones formativas están pendientes de que se le otorgue por parte de la Junta de Andalucía el 25% correspondiente, porque ese 75% previo ya está justificado, por la posibilidad o no de que pudiera prescribir algún tipo de expediente. Queríamos preguntarle si, porque así en el informe de intervención se hacía referencia, se ponía manifiesto el hecho de poder exigir algún tipo de responsabilidad, si ha habido algún tipo de consecuencia en algún funcionario dentro del órgano gestor por esas manifestaciones a las que hizo referencia el informe de intervención, esos posibles expedientes de responsabilidad, si se ha incoado alguno. Usted sabe que Sevilla es la única provincia donde no se pudo emitir opinión, porque así lo puse de manifiesto en ese informe de intervención. También se hace bastante referencia en el párrafo de énfasis a muchas cuestiones, entonces queríamos preguntarle sobre qué opinión le merece dicha situación. Sobre el cumplimiento de las recomendaciones a las que he hecho referencia a mi compañera de Izquierda Unida, pues no voy a redundar un poco más, pero sí también hacernos eco de ello. El primer informe de la Cámara de Cuentas, que fue en el año 2004, después los posteriores informes de intervención, el posterior informe de actuación. Entonces queríamos preguntarle acerca del cumplimiento de esas recomendaciones y queríamos preguntarle sobre si le consta a usted que se hayan impartido cursos subvencionados de UGT en alguna de las sedes de la provincia del Partido Socialista en la provincia de Sevilla. Y queríamos preguntarle también acerca de una denuncia que interpusieron en fecha 3 de octubre de 2011 el CESIP por posibles trabajos que llevaban a cabo los trabajadores de la FAFE. Queríamos preguntarle qué trabajo llevaban a cabo esos empleados de la FAFE, en concreto respecto a este tema, si se hacían o utilizaban esos expedientes sin a lo mejor estar legitimados ni con competencia para ello. Y nada más, por lo demás, pues desearle mucha suerte en sus procedimientos y reiterarle las gracias porque esté aquí, pero lamentar que no conteste a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bosque, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, tiene la palabra el señor Romero. Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señora Casano, muchas gracias por su comparecencia, aunque
simplemente sumarme a las consideraciones emitidas por los portavoces que me han precedido en la palabra y lamentar profundamente que no dé respuesta. Creemos que quien ha ocupado un cargo político sabe de que la responsabilidad política va mucho más allá de lo que es simplemente la explicación de los hechos que han pasado. También es saber el contexto, y que creo que esa falta de intento de responder para clarificar las responsabilidades políticas que hubiera lugar en esto de los cursos de formación profesional para el empleo no es la falta de respuesta, no es, en nuestro parecer, una desconsideración hacia la labor de investigación que está realizando esta comisión de investigación, sino a la ciudadanía andaluza que aquí, a través de su representante, puesto encima de la mesa que exista esta comisión de investigación y que tiene todo el derecho a saber cuál es la opinión de las personas que han estado ocupando cargo público acerca de cuál ha sido el procedimiento que se ha reflejado. Y esa es, desde nuestro punto de vista, la situación que ahora mismo nos encontramos. No voy a ser muy extenso, simplemente relatar que nos hubiera gustado saber algunas cuestiones concretas, algunas emanadas del informe de la intervención provincial, a otras emanadas de las declaraciones que han hecho aquí previamente empresarios u otros cargos, tanto políticos como de funcionarios, y sobre todo nos llamaba la atención cosas que pueden saber o que pueden estar muy interesados en conocer la ciudadanía andaluza, sobre todo con respecto al posible menoscabo de fondos públicos, porque en el informe de la intervención después general dice que hay 3 motivos por los cuales puede dar ese menoscabo de fondos públicos: la falta de comprobación técnico-económica mediante la verificación de la documentación justificativa iniciando los procedimientos de reintegro. Si no existe esa comprobación, podría dar lugar a la prescripción del expediente de acción de reintegro. También podría dar lugar a la prescripción el no inicio del procedimiento de reintegro, que por lo menos está constatado por parte de la intervención. Y también podría dar lugar a la caducidad del expediente de reintegro por la falta de seguimiento del mismo. Hemos comprobado en muchos expedientes que se le pide a una determinada fecha, hace ya incluso un año, se les pide en esos expedientes que reintegren, se presentan alegaciones y después se vuelven a pedir, se dice que no se aceptan las alegaciones y que se proceda al reintegro, pero ya no hay ninguna comunicación más de si se ha trasladado a Hacienda para que se inicie el procedimiento de apremio y nada, y los expedientes están paralizados en el momento justo en el que hay la última petición de reintegro después de las alegaciones por parte de la entidad. Y eso a nosotros nos resulta bastante significativo por el perjuicio que puede hacer a las arcas públicas el hecho de que o prescriban o caduquen los expedientes de reintegro. Al mismo tiempo, también emanado del informe de la intervención general, no se comprueban los términos de las subcontrataciones. Queríamos saber si había un seguimiento de estas subcontrataciones, y tampoco existe una verificación de los cursos que se han impartido ni del número de alumnos que participaron en ellos. Parece ser que solamente entre 2009 y 2010 hubo 450 cursos en los que no hay constancia de que se realizasen. Entonces queríamos saber su opinión sobre ello, si eso era así o no era así. También queríamos saber tal y como han expresado aquí algún empresario, de que no existía realmente una concurrencia competitiva, de que prácticamente se sabía que eran dados a determinadas entidades y que realmente hubiese una comparecencia competitiva. Y aquí un empresario pues lo especificó claramente, que él sabía de sobra que le iban a dar el curso. Si verdaderamente se comprobaba que las empresas tuvieran la capacidad de realizar todos los cursos que se le daban,
Parece ser también, como se han dicho, que aquí había bastantes números de cursos emitidos a una sola empresa con, se supone, deficiencias tanto en sus instalaciones como en su personal docente, etcétera, para realizar esos cursos. Son preguntas que nos hubiera gustado que nos hubiese orientado para saber poder delimitar si hubiese responsabilidades políticas o no. Si en algún momento dado, aunque ya algunos grupos han hecho incidencia sobre ello, si los informes de la Cámara de Cuentas, las recomendaciones que se habían estipulado en 2 informes en diferentes fechas durante los últimos años, se habían puesto en marcha. Si usted misma tenía conocimiento sobre esos informes de la Cámara de Cuentas, o si mediante alguna orden o alguna reunión entre los diferentes directores y con los superiores jerárquicos se habían hablado de implementar estas recomendaciones. Por supuesto, nos hubiese gustado muchísimo saber cómo era el inicio de un expediente de exceptuación. Si ustedes le mandaban a la consejería a las empresas que tenían que ser exceptuadas en ese tramo, si existía previa la solicitud de las empresas por ser exceptuadas, si algunas empresas que ya habían mandado la documentación justificativa, sin embargo, eran exceptuadas sin tener ni siquiera el conocimiento ellas de que habían sido envueltas en un proceso de exceptuación, al mismo tiempo que si esta comisión de investigación podría tener algún tipo de documentación que, emanada de su delegación provincial, pudiéramos saber los motivos, las causas y las líneas por las cuales se exceptuaba a unas empresas y a otras no. Al mismo tiempo, ya lo han dicho por aquí, acerca de la relación de los trabajadores de las distintas FAFE a la hora de procedimiento y de las labores que hacían dentro de las delegaciones, y al mismo tiempo qué funciones desempeñaban y si estas tenían que ver algo con la justificación de los cursos. También nos hubiera gustado saber cuánto dinero hay pendiente de reintegro en los cursos realizados en su provincia, y al mismo tiempo, una cosa que nos llama mucho la atención es que los empresarios dicen que hicieron exactamente igual todo con anterioridad a 2008 y que con posterioridad a esta fecha, pues por las mismas cosas que hicieron anteriormente, se veían con los expedientes de reintegro. Si ellos hacían las cosas igual y ahora les pedían el reintegro, eran cosas que no comprendían. Se supone que parece ser que de 2008, desde 2002 hasta 2008 tampoco había una exigencia unos niveles de exigencia que después de los informes de la intervención provincial de Huelva que pusieron a la luz estos hechos, pues parece ser que no había, solamente se alertaron a partir de esa determinada fecha, y si todo se hacía igual anteriormente, pues si no hubiésemos tenido, hubiese sido mucho más prudente haber establecido esos mecanismos de control y esos mecanismos que ese mirarlo con muchísimo más detenimiento en los expedientes de los cursos de formación, nos hubiesen librado de muchos dolores de cabeza que estamos pidiendo. Para finalizar, simplemente volver a lamentar el que no se colabore con esta comisión de investigación para intentar dirimir las responsabilidades políticas, y sobre todo que al mismo tiempo no haya la posibilidad por parte de la ciudadanía andaluza de escuchar la respuesta que a sus representantes le dan personas que tuvieron un alto cargo en la administración de la Junta de Andalucía. Alto cargo, por supuesto, que también tiene su naturaleza política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Romero. A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Roynó. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señora Cosano. En nombre de mi grupo, pues nosotros hubiésemos visto con satisfacción y sobre todo como una aportación importante a esta comisión de investigación sus manifestaciones, sus aclaraciones en relación a su cargo, evidentemente al cargo político que ha desarrollado durante estos años, teniendo en cuenta además la responsabilidad
que usted ha ostentado sobre la concesión, el control y la justificación de las subvenciones para las actividades dirigidas para la formación profesional para el empleo. Y en este contexto, el llegar y el poder analizar y el conocer la opinión por su parte de la discrepancia entre las declaraciones que se han venido sucediendo a lo largo de esta comisión de investigación, los testimonios que han efectuado determinadas personas en relación a las irregularidades que se han venido detectando y contrastarla con el posicionamiento suyo desde su atalaya política, que yo estoy seguro que le ha permitido a lo largo de estos años conocer muy bien el funcionamiento en relación a las subvenciones concedidas. Y ahí ha habido, de alguna manera, discrepancias importantes, por ejemplo, entre los informes de la interventora provincial de la provincia de Sevilla, entre la intervención, el interventor general de la Junta de Andalucía, algunos de los comparecientes, y que nos han causado, cuando menos, aparte de una perplejidad por la rotundidad de los posicionamientos en un sentido y en otro, claramente contradictorio, y con el respeto que, sin ningún género de duda, a mi grupo le merecen las declaraciones tanto de una parte como de otra. Yo, por ejemplo, ante las declaraciones de la propia intervención provincial, en la cual se manifestaba que se aportaban expedientes desordenados o vacíos, o la propia Cámara de Cuentas respecto a la falta de visitas de seguimiento por parte del Departamento de Gestión, o un jefe del Departamento de Gestión en el que habla de la falta de personal y medios de transporte y de dieta, con las manifestaciones del regular e impecable comportamiento de todo, de usted misma y del personal a sus órdenes. A nosotros nos queda hacernos la siguiente pregunta. ¿Miente la interventora provincial? ¿Miente la Cámara de Cuentas? ¿Miente la Intervención General de la Junta de Andalucía? ¿Miente el jefe de Departamento de Gestión? Es decir, ahí hay una discrepancia verdaderamente importante que, repito, han sido escritas, firmadas y ratificadas en determinados informes que nos llevan de alguna manera a la confusión y a la perplejidad, y estoy seguro que sus declaraciones hubieran podido arrojar luz. Los testimonios escritos por parte, repito, de las personas a las que he hecho mención son prolijos, detallados, concretos, con datos que llegan a presentar en los informes un listado cuasi eterno, y en el que culmina con una opinión denegada, cosa que evidentemente la propia interventora llegó a manifestar de que era la primera vez que le ocurría a lo largo de su vida profesional, de su trayectoria profesional. Por lo tanto, esto hubiera sido para nosotros, sin ningún género de duda, muy clarificador. En relación también a la comparecencia suya, la corta comparecencia en la mañana de hoy, en la mañana tarde de hoy, nos ha dicho no haber recibido nunca, diríamos, instrucciones relativas a las acciones o secuencias que usted tenía que desarrollar. Pero yo supongo que por el propio orden jerárquico, pues siempre habría algún responsable con rango superior al suyo que le dictaría algún tipo de órdenes desde la propia Consejería de Empleo. Es decir, nos hubiera gustado saber, entonces, quién era la persona que a usted le daba instrucciones para la comprobación del destino de los fondos, si esos fondos el destino era el adecuado y el destino era el correcto para el que estaba previsto. O, por ejemplo, para las resoluciones de exoneración, que es un tema verdaderamente importante por las consecuencias que se puedan derivar detrás de esas resoluciones de exoneración. Si siempre estaban basados y orientados a la finalidad pública o de interés social, o si esas exoneraciones tenían un marcado carácter alejado de esa finalidad pública y con un tinte importante político
mucho más que la finalidad pública o de interés social. Esos temas hubieran sido importantes el que usted nos lo hubiera podido llegar y aclarar. Por ejemplo, nos hubiera a nosotros también conocer su opinión a esa denuncia de los subordinados que se quejaban de la falta de medios, de la imposibilidad de hacer bien su trabajo. Hubo a lo largo del tiempo que usted ha estado al frente de la delegación una queja de alguna manera de sus subordinados, una queja de alguien que le había manifestado la necesidad de mejorar esos recursos. Creo que eso es importante. Algunos de mis compañeros intervinientes con anterioridad pues también han hablado sobre los informes técnicos emitidos por el Departamento y diríamos la concurrencia competitiva, amén de las declaraciones de uno de los beneficiarios en lo que llegaba y desde luego ponía en duda el hecho de que esa concurrencia competitiva se hubiera podido dar. Nos hubiera gustado también conocer en relación al personal externo de la FAFE si habían formado parte dentro de su delegación en las actividades de los cursos de formación en su delegación provincial, si habían trabajado empleados en la FAFE, qué funciones hacían y por qué razón, habiendo dos costosísimas sedes de la FAFE en Sevilla, tenían que utilizar las instalaciones de la delegación. También nos hubiera gustado el que usted nos respondiera en relación a si tenía constancia de que se hayan impartido cursos en sedes compartidas por el sindicato UGT y la Fundación IFES en la provincia de Sevilla. En concreto, en Mairena del Alcor, en Dos Hermanas, en Constantina, en Utrera, en Los Molares, en Lebrija o en Osuna. El jefe de servicio, Daniel Fito, manifestó en el informe que la aplicación informática GEFOC era obsoleta y que se detectaban incidencias. Nos gustaría saber si usted comparte esa opinión y si en algún momento tuvo un contraste, diríamos, de información o de pareceres en esa relación. También si en algún momento recibió instrucciones para llegar y firmar diplomas de personas o entidades que no hubieran sido acreedores a ello. Tenemos tres casos concretos, señora Cosano, de tres expedientes que obran en poder de mi grupo en esta comisión y que están a su entera disposición. Uno de ellos, una subvención concedida a la entidad Formación Integral para el Empleo, SL, por importe de 43.837,50 euros, en el que el propio expediente que hemos pretendido analizar no lo hemos podido llegar y suscribir, ni analizar, ni estudiar a fondo, porque en el índice figura que el expediente tiene 495 páginas y el expediente se corta en la página 318. Es un expediente firmado a la concesión por don Daniel Fito y doña Aurora Cosano y el reintegro por don Daniel Fito y don Francisco Díaz Morillo. Le faltan 177 páginas según el índice y es un expediente que está ahí en nuestro grupo parlamentario. Igualmente, le pongo también un ejemplo de otro expediente también firmado por las mismas personas, en la que, por supuesto, no coincide el índice con la realidad, pero aquí es todo lo contrario. El índice del expediente acaba en la página 325 y, sin embargo, tiene 451 páginas el expediente. Esto se lo digo en relación a esa manifestación que en su momento la interventora dice sobre expedientes desordenados, sin suficiente rúbrica, sin la documentación necesaria. Bueno, pues este fue un expediente, una subvención concedida a la entidad Escuela de Formación Integral SL, por importe de 133.200 euros. Y curiosamente no coincide. Un tercer caso y último que le pongo a la entidad Centro de Estudios de Formación Integral Profesional por importe de 54.517 euros. En el anexo donde viene en el listado de las solicitudes
los admitidos, los beneficiarios, los excluidos y la valoración, anexo 1, 2, 3, 4 y 5, usted hace la cuenta de la vieja, de las solicitudes, menos las excluidas, tienen que dar las admitidas, las valoradas y las beneficiarias y las excluidas. Imposible cuadrar el número. Imposible, absolutamente imposible. Se da la paradoja de que hay más concesiones en su conjunto que solicitudes. Por lo tanto, esto, evidentemente, yo estoy seguro que igual habría una explicación convincente por su parte en relación a estos expedientes. Y, por último, señor presidente, nos hubiera gustado conocer que la compareciente nos pudiera aclarar sobre un escrito que el anterior presidente del Consejo Rector del Consorcio de Gelbe le dirigió, creo que en el año 2011, finales del año 2011, donde le hacía una prolija enumeración de irregularidades detectadas en el consorcio. Nos hubiera gustado saber si llegó a buen fin, si se comprobaron que esas denuncias eran las correctas, si usted simplemente lo archivó o le dio curso, tal como decía el escrito, tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al consejero del ramo y a la propia presidenta de la Junta. En definitiva, señora Cosano, esas eran las preguntas que a mi grupo le hubiera gustado conocer de primera mano con su testimonio, pero que hemos visto que desgraciadamente no ha podido ser. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Reynó. A continuación, y para cerrar el turno, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Haro. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lamentar una vez más lo que estamos presenciando aquí otra vez y reiteradamente esta mañana. Nosotros ya dijimos desde el primer momento que entendemos que no debemos formular preguntas, en primer lugar por un evidente respeto a la decisión que adopta la compareciente y que ya hemos dicho en multitud de ocasiones que forma parte de sus derechos constitucionales y que esta comisión está obligada a respetar y que ya hemos dicho sistemáticamente que no lo está haciendo. Pero también porque entendemos que el resto de actuaciones que se están llevando a cabo en esta comisión está suponiendo una coacción a la compareciente. Podemos entender que se le estén lanzando preguntas, insinuaciones. Lamentamos que no colabore con esta comisión. ¿Está mintiendo quien miente, la interventora, o va a mentir el jefe de servicio? ¿Qué estamos intentando provocar en la compareciente? ¿Qué es lo que intentamos? Únicamente lo único que pretendemos es que realmente tenga que declarar, que en contra de lo que ya ha manifestado, de acogerse a su derecho a no declarar, estamos forzando esa situación. Estamos hablando, se ha planteado aquí, discrepancias con la interventora. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿No nos hemos leído lo que ha dicho la interventora aquí? ¿Miente la interventora o miente el jefe de servicio? Y es curioso, además se dice, ¿está mintiendo el jefe de departamento de gestión? ¿A qué no estamos acogiendo? ¿A causas judiciales? Porque aquí no consta nada de lo que ha dicho el jefe de departamento de gestión. O sea, que una vez más volvemos a hacer referencia a causas judiciales, una vez más volvemos a hacer referencia a declaraciones policiales y no respetamos el derecho constitucional que tiene la compareciente. Y nosotros no vamos a entrar en eso. Se ha hablado aquí de que además de los expedientes desordenados y que no se le manda documentación a la interventora. Leamos lo que ha dicho el jefe de servicio en esta sede parlamentaria. El jefe de servicio dijo que se enviaron 75 expedientes administrativos con 75.535 fotocopias compulsadas y 119.661 copias simples. ¿Por qué tergiversamos la realidad? ¿Por qué decimos que existen discrepancias con la interventora cuando la interventora aquí, en sede parlamentaria, ha dicho que yo no he podido, me refiero ahora en cuanto al cumplimiento de la legalidad? La propia interventora ha dicho aquí en sede parlamentaria que yo no he podido obtener evidencias suficientes que me permitan emitir una opinión sobre si se ha cumplido o no con la legalidad por parte de la dirección provincial. En cuanto a la fiscalización previa, que se cuestiona la legalidad, ella ha dicho aquí, la interventora,
que yo lo que le puedo decir es que entré, y le estoy leyendo literalmente porque consta en el diario de sesiones, le puedo decir que yo entré en el año 2001 en la Junta de Andalucía y se hacía fiscalización previa de todas las subvenciones, de todas. También dice que yo el tiempo que he estado fiscalizando subvenciones nunca ha habido nada especial con esta línea o con otras. Dice que en mi informe lo que pongo de manifiesto y lo que pongo en evidencia es que no se han comprobado las justificaciones. Y dice, o sea, en la fiscalización previa, en mi caso, pocas cuestiones determino que estén mal. Y lo dice la interventora, en sede parlamentaria. En cuanto a las exoneraciones que han estado planteando, dice que aquí hay una prohibición de proponer pagos de nuevas subvenciones con cargo al mismo programa presupuestario. Esta prohibición no es absoluta porque tiene posibilidad de exceptuarse, pero esto no significa que se excepcione de justificar. Es decir, que tú puedes proponer otro pago, aunque no se haya verificado la justificación anterior. Como ya he dicho antes, por ejemplo, en este caso había justificaciones, porque el órgano gestor indica que no ha procedido todavía a la comprobación, o sea, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero, por parte de algunos grupos, se sigue insistiendo. Por parte del propio Grupo Parlamentario Popular se le preguntó en cuanto a las prescripciones que hay mayor riesgo de prescripción mientras más antiguos sean los expedientes. Y la interventora provincial dijo literalmente, depende, porque si están haciendo actuaciones que interrumpen la prescripción, no tendría por qué. Pero seguimos insistiéndole. Con el menoscabo, seguimos insistiendo con el menoscabo. Y la interventora provincial ha dicho aquí literalmente, ahora mismo no se dan las circunstancias para que se pueda decir que hay menoscabo. Y seguimos insistiéndole, lanzándole esas preguntas, lanzándole esas insinuaciones a la compareciente. Por favor, han pasado todos los jefes de servicio por sede parlamentaria, han pasado todos los interventores provinciales por sede parlamentaria, han pasado por esta comisión 2 exinterventores generales y otra interventora más. Todos han dicho que no hay menoscabo de fondos públicos, todos han dicho que se cumple con la legalidad. ¿Y por qué seguimos insistiéndole a los comparecientes en que tengan que pronunciarse cuando han decidido acogerse a su derecho a no declarar? Sinceramente, entiendo que lo único que pretendemos es sacar titulares, intentar que el compareciente se vea en un aprieto, en definitiva, coaccionar al compareciente. Es más, según vemos, incluso en el día de hoy, aparece en prensa que los interventores de los cursos aseguran a la juez Bolaños que no aparecieron delitos. Pero no pasa nada, seguimos insistiendo en el compareciente. Y, señorías, el derecho a no declarar es un derecho que debieran conocer todos los comisionados y debiéramos respetarlo, todos. Si sabiendo que no va a declarar el compareciente, como ya hemos venido reiterando sistemáticamente, no se hace la pregunta en ningún caso con el objetivo de conseguir la verdad, porque no va a aportar nada, absolutamente nada a la comparecencia. Ya lo ha dicho de antemano. Señorías, no es más que una perversión del papel de estas comparecencias, para dar traslado únicamente del punto de vista del diputado o del grupo. Y además, como reitero una vez más, coaccionar al compareciente para que ante verdaderas barbaridades tenga que optar o por mantener el ejercicio de su derecho legítimo, escuchando acusaciones, o que se sienta coaccionado y declare cuando entiende que se puede perjudicar su derecho. Señorías, esto se llama coacción, frente a la que esta compareciente y los que opten por hacer lo mismo no tendrán defensa posible. Y este grupo, como hemos dicho muchas veces, no va a participar en eso. Es inconcebible que se utilice una excusa que es un insulto a la inteligencia. Han estado usando públicamente atestados, declaraciones judiciales y denuncias contra la compareciente. Se han jactado además públicamente que lo hacen porque son parte de la causa. Han atentado contra los derechos constitucionales de cuantos comparecientes han considerado oportuno acogerse a su derecho a no declarar. Lo han estado violentando, repreguntando, planteándole insinuaciones. Señorías, por favor, yo pido el respeto a todos los comparecientes y cuando decide no declarar, no declara. Lo que no podemos es plantear continuamente insinuaciones sobre cuestiones de legalidad, causas judiciales y demás. Por tanto, como he dicho anteriormente, este grupo no le va a hacer ninguna pregunta a la compareciente y sí pido que se respete el derecho a no declarar de la compareciente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Haro.
Preguntarle a los grupos parlamentarios si van a hacer uso de su segundo turno, a los portavoces, ¿algún portavoz quiere hacer uso de su segundo turno? Ningún grupo parlamentario. Muy bien. Pues, antes de posponer de suspender la sesión hasta la primera comparecencia de la tarde, quiero darle las gracias a la compareciente por comparecer y por estar. Y, bueno, antes de despedirla, quiero decir que esta presidencia, una vez más, insiste en lo mismo. Es una comisión legítima que la ampara nuestro reglamento, que no solo la pueden pedir los grupos parlamentarios, sino que la puede pedir también, puede ser solicitada por el Consejo de Gobierno, un grupo parlamentario, la 10ª parte de los miembros de la Cámara, que estamos haciendo nuestro trabajo, que es bueno que lo hagamos, que es legítima, y también es muy bueno que se respeten los derechos constitucionales de los comparecientes, y para eso estoy yo aquí, señor Sánchez Haro, pero no podemos desaparecer. No vamos a desaparecer, este es nuestro cometido y vamos a seguir trabajando en él. Y no se preocupe que cuando yo vea colisión lo voy a detener. No lo he visto en este caso. Creo que los grupos parlamentarios han podido hacer sus preguntas, constan en el diario de sesiones y nada más despedir a la compareciente y darle muchas gracias por la cuestión. O sea, sometemos a